Vamos a trabajar ahora en la actividad 3. La actividad 3 puede ser descargada en Schoology y para realizarla de manera eficaz o de manera efectiva, resolviendo todos los ejercicios, debe de leerse al menos el apéndice C, aunque vamos a ver que no es suficiente. Lo importante en el apéndice C al inicio es comprender que el movimiento de un objeto queda descrito mediante su vector de posición o vector posición, que en el plano tiene componentes X y Y. Anteriormente realizamos un ejercicio de graficación de este vector, sin embargo, en ese caso dábamos valores al tiempo y así obteníamos los valores que correspondían a X y a Y. En este caso, los valores de X y Y van a ser obtenidos a partir del análisis de un movimiento real capturado en un video, semejante a los que ya fueron grabados. Entonces, a lo que nos llevará este ejercicio en esta primera parte es a tener en un sistema coordenado cartesiano un vector que nos describe la trayectoria que sigue el objeto. Vamos entonces a ir al ejercicio o a la actividad 3. La actividad 3 trata sobre el movimiento de un deslizador en un riel de aire inclinado. Y bueno, vamos a ver o vamos a tratarlo desde distintos sistemas de referencia. Para iniciar, vamos a insertar en Lawyer Pro un video que se llama Inclinado 8, el cual viene ahí en la actividad 3. En este video se muestra un deslizador. Entonces vamos a insertarlo en Lawyer Pro. Abrimos el programa y vamos a insertar un video. Tarda un poco debido a que es un video un poquito extenso. Creo que se está tardando más de lo normal, pero finalmente aquí está. Bien, en la página inicial no requerimos las gráficas, entonces vamos a eliminar la ventana de gráficos y posteriormente nos ocuparemos de ella. Bien, aquí vamos a extender el video lo más que se pueda y vamos a obtener, bueno, podemos observar que este video corresponde al de un deslizador que se encuentra en un riel. Este riel está inclinado ya que en una de sus partes se ha colocado o debajo un objeto bastante alto, que tiene una altura considerable.
Y además se ha exagerado un poco esa inclinación en forma visual. Entonces, vamos a proceder a analizar su movimiento. Para ello, bueno, estábamos viendo aquí que el control que se encuentra abajo, los controles que se encuentran abajo a la izquierda nos permiten correrlo, detener el video, hacer que regrese al inicio, lo podemos volver a correr, lo detenemos y estos dos botones nos permiten adelantar o retrasar el video. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar este video. Para ello, lo podemos regresar al inicio y podemos ver que en la parte inferior derecha hay dos herramientas básicas. Con una de ellas vamos a manejar lo que corresponde al tiempo y con la otra lo que corresponde a la posición. Recuerden que el vector básico es un vector de posición, entonces esa posición es descrita con respecto al tiempo y estos son entonces los botones que vamos a tomar nosotros para analizar. Comenzaremos con la posición, dando un clic sobre el botón derecho de los dos que se encuentran abajo. Esto nos lleva a una barra de herramientas. Se abre una barra de herramientas que se encuentra aquí. Podemos observar que conforme movemos el mouse en esta parte, aquí cambian las coordenadas que aparecen ahí. Estas coordenadas corresponden al mouse, o son la posición del mouse, pero en píxeles. Entonces, esto la vamos a transformar nosotros a la posición en unidades de distancia. Por otro lado, este contador que se encuentra aquí corresponde al número de fotogramas del que consta el video. En este caso podemos ver que estamos en el fotograma 0 de los 76 que son. Y a la derecha aparece el tiempo. En este caso el tiempo transcurrido en el video es igual a 0. Estamos al inicio de él. Bien, entonces el primer paso que debemos seguir es establecer una escala para poder nosotros determinar qué distancia o qué posiciones ocupa el objeto que va a estar en movimiento. Para ello se ha colocado esta banda, estas dos bandas que se encuentran aquí sobre el riel de aire. Esta distancia es de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Y para decirle al programa que establezca esa escala, utilizamos esta herramienta que dice establecer escala. Damos un clic y vamos a donde comienza una de las banditas rojas. Damos un clic y arrastramos hasta donde termina la otra bandita. Ahí soltamos y nos pregunta cuánto mide esa distancia o de cuánto es la longitud. En realidad es la longitud de la línea verde que ha trazado, pero nosotros sabemos que de ahí hasta de esta banda donde inicia hasta donde termina es de 70 centímetros. Lo vamos a escribir en metros, entonces escribimos 0.70 metros. Le decimos aceptar y vamos ahora a seguir con lo establecido en la práctica, lo que nos piden que hagamos aquí en la práctica. Nos dicen o nos dan los datos acerca de cuánto es la masa del deslizador junto con la pelota que está en su parte superior. Nos dan los datos de la distancia que hay entre las bandas rojas, incluyéndolas. Y nos dicen que el objeto debe moverse a lo largo del eje X con velocidad inicialmente negativa cuando vaya hacia arriba y luego positiva cuando baje. Y que la posición en X debe ser siempre positiva en el sistema de referencia que establezcamos. Bien, para continuar
Vamos a colocar entonces el sistema de referencia que nos piden. Para ello vamos al programa utilizando la tercera herramienta. Tenemos un sistema coordenado cartesiano. Seleccionamos aquí y luego damos un clic aquí. Para que se cumplan las características de este sistema que nos piden, debemos de colocarlo de modo tal que se encuentre más o menos en esta posición. Y ahora vemos por qué. Bueno, primero hay que orientarlo muy bien, ya que el objeto que se va a mover lo va a hacer únicamente a lo largo del eje X. Y nosotros vamos a asignar como eje X o como X la dirección en la que se mueve el objeto, la cual coincide con la longitud del riel. Para eso, quizá no lo he dicho aquí, el sistema coordenado se puede mover de un lugar a otro si damos un clic en el origen de él. Así lo trasladamos. Entonces lo vamos a trasladar hasta donde, hasta un punto que se encuentra acá arriba y que coincida con la parte que separa la sombra de la parte visible o de la parte iluminada del riel. Y con este botón amarillo lo podemos girar. Para poder girarlo con mayor facilidad, nos alejamos de él, presionando por supuesto, y manteniendo presionado el mouse, y luego ya acá lejos lo podemos girarlo para que coincida con ese. Una vez que ya está, bueno, ahí podemos verificar que acá también más o menos coincide con el perfil del riel. Y una vez que ya está, para dejarlo fijo, vamos a adelantar el deslizador y a detenerlo más o menos en la parte donde alcanza su punto más alto. La parte que vamos a seguir del deslizador, observen que el deslizador en realidad es grande, que conforme se mueve pues no está tan definido dónde inicia, dónde termina. Con esa finalidad se ha colocado la pelotita. Lo que vamos a seguir es entonces la pelotita que está sobre el deslizador. Yo les sugiero, antes que nada, como no debe tener posición negativa el deslizador, pues podemos colocarlo en una cierta posición, el origen del sistema coordenado. En mi caso yo les sugiero esto, por ejemplo, para obtener datos semejantes a los míos. Vean que coincide con el perfil de la pata del riel aquí abajo. Y arriba vamos a colocarlo de modo tal que quede en la parte donde la pelotita está unida con este pequeño vástago que se encuentra ahí. Si nosotros adelantamos el deslizador, entonces esa posición pues debe de conservarse en forma aproximada. Una vez que tenemos esto, vamos a regresar entonces nuestro deslizador hasta el origen y vamos a adelantarlo hasta que nos dicen que el tiempo sea .400. Es esta posición. Ahí vemos que se trata de del fotograma 12 de los 76 que son. Una vez que estamos aquí, vamos a utilizar la herramienta que nos permite ajustar el tiempo. Y aquí observemos que nos dice tiempo de gráfica .4000, bueno, 40.000. Y aquí también el tiempo de película. Este tiempo de película es el que nos muestra aquí. Este tiempo de gráfica es el que nosotros podemos asignar para una determinada posición del objeto, la cual vamos a considerar nosotros su posición inicial.
Entonces, si a este tiempo de gráfica o si nosotros queremos que esta sea la posición inicial del objeto, o que comencemos nosotros a medir de aquí la posición del objeto, esa sería nuestra posición inicial y el tiempo inicial pues asignado va a ser 0. Además de esto, bueno, cuando aparezca aquí el 0, debemos presionar la tecla Enter en nuestro teclado. Regresamos y seleccionamos este cuadrito que se encuentra aquí que dice usar esta sincronización, y el de arriba también hay que verificar que esté activado. Cuando ya tenemos eso, debemos establecer cada cuántos cuadros queremos nosotros tomar la posición del objeto. En este caso, para hacerlo más o menos rápido, debemos dar un clic derecho sobre el video y seleccionar opciones de video, y aquí hay dos casillas de estas que son importantes. Esta que dice reemplazar tasa a 30.36 cuadros por segundo. Se nos olvidó revisar esto, pero el video en realidad fue grabado a esta frecuencia, entonces aquí no vamos a reemplazar nada. Debido a eso, pues insisto, debimos haberlo verificado, pero ustedes pueden hacerlo. Y vamos a decir que avance el movimiento 3 fotogramas antes de añadir un nuevo punto o unas nuevas coordenadas. Le decimos aceptar y estamos listos para tomar datos. Para ello vamos a utilizar la segunda herramienta. Vamos a dar un clic sobre la línea amarilla para garantizar que la coordenada en Y sea 0 y más o menos a la mitad, en dirección de la mitad de la pelotita o en dirección de la mitad del vástago. Aquí dependerá mucho de nuestro pulso, de nuestra vista y de la calma con la cual realicemos nosotros este ejercicio. Entonces vamos a ir mitad de la pelotita sobre la línea amarilla, damos un clic y observamos que acá va a aparecer unos datos que corresponden al tiempo y a las coordenadas X y Y por lo pronto. Bien, entonces continuamos capturando el movimiento del objeto. Y bueno, si uno de los datos nos ha quedado mal, digamos tendríamos que regresar nuevamente a tomar los datos. Hay unas formas de corregir, pero para lo que nosotros vamos a hacer, donde no son muchos puntos, es mejor volver a reiniciar la toma de datos. Continuamos entonces. Y debemos tomar datos tanto durante su subida como su bajada. Entonces, continuamos tomando datos. Bien, hasta aquí nuestro ejercicio de toma de datos. Vamos a cerrar un poquito el video y vamos a ver nuestra tabla de datos. Podemos observar que nuestra tabla de datos XY, bueno, además aparecen otros datos acá de velocidad que verificaremos o a los cuales regresaremos posteriormente. Nuestros datos de tiempo están redondeados
a varias decimales, o podemos ver que hay varias cifras. Lo mismo para los datos de posición en X y para los datos de posición en Y. Sin embargo, el número de cifras es excesivo, como podemos observar aquí. Aunque no se ven todos los datos, podemos observar, por ejemplo, que esta tiene 2, 4, 6, 7 cifras decimales. Y nosotros, en realidad, cuando mucho tenemos acceso a milímetros, aquí cuando estamos midiendo. Entonces, vamos a redondear estos datos únicamente a 3 decimales, indicándonos que la unidad más pequeña son metros. Entonces, para ello, vamos a dar doble clic sobre las etiquetas de cada uno de estos datos. En tiempo, vamos a ir a aquí donde dice opciones y vamos a seleccionar 3 cifras decimales. Le decimos aplicar y aquí nos muestra ya nada más 3 cifras decimales. Lo mismo hacemos con X y con Y. Bien, entonces por lo pronto tenemos el tiempo, tenemos XY y bueno, acá podemos observar que aparecen otros datos. Hasta donde hemos visto, podemos nosotros en términos de estos datos, entonces trazar un esquema de vectores utilizando el programa que nos muestre el movimiento del objeto. Para ello debemos de establecer un sistema de medición en el cual aparezca estas cantidades que nosotros hemos capturado aquí. Físicamente vemos entonces que para X, si aquí está el origen, esta distancia de aquí hasta acá sería de aproximadamente 80 centímetros, por lo cual podemos ponerle, digamos, 1 metro, y para no forzar esto tanto vamos a decir que comienza en menos 20 centímetros para X. En este caso Y, como no hay movimiento en Y, simplemente los datos que demos para sus coordenadas o para lo ancho de la pantalla, antes que nada, si quieren, insertamos la pantalla. Vamos a insertar medidor, pantalla animada. Aquí aparece la pantalla animada. Y damos doble clic. Dijimos para X, vamos a decirle que empieza en menos 20 y que termina en 1 metro. Entonces aquí escribimos 100. Y para el eje vertical, pues debe tener las mismas dimensiones. De 100 a 120 son, de menos 20 a 100 son 120. Entonces vamos a decir que empieza en menos 60 para Y y termina en 60. Una vez que lo hacemos, podemos mostrar los ejes aquí en nuestro sistema coordenado y podemos mostrar el vector que tenemos, que es el vector de posición. Aquí aparece también la velocidad, insisto, luego regresamos con ella. Entonces seleccionamos X, seleccionamos Y, el nombre de ese vector es R, es nuestro vector posición, la escala es 1, nos lo va a mostrar en color azul. Decimos aceptar y aquí vamos a seleccionar dejar huella, 1, trazar, aceptar y no aparece nuestro vector posición. Si pedimos que corra, de todas formas no aparece aquí. Vemos qué pasó. Parece que está bien, solo que pusimos demasiado
demasiado grandes, estos valores deben estar en metros, y entonces es 0.20, acá sería 1, aquí sería 0.6 y aquí sería, menos 0.6 y aquí 0.6. Una vez que lo escribimos, volvemos a repetir y aquí está nuestro vector posición para la última posición del objeto. Si vamos a analizar, repetir y decimos iniciar, podemos observar que el vector cambia comenzando en una posición determinada y luego disminuyendo la posición casi hasta 0 y aumentando nuevamente. Vamos a dar pausa y entonces tendremos ya nuestro vector de posición dado por sus componentes. Podemos ver las gráficas. Vamos a añadir una nueva página. Antes debemos quitarle aquí repetir y reanudar para que aparezcan todos los datos. Página, decimos añadir página, aceptar. Vamos a ir a insertar gráfica. Estas gráficas que vamos a poner aquí van a ser las de la posición. Entonces vamos a escribir un nombre apropiado. Posición del deslizador en el riel inclinado. Ya que hayamos puesto eso, seleccionamos, por ejemplo, aquí símbolos, así como está. Y aquí vamos a seleccionar de una vez mostrar en negro las líneas de la cuadrícula, tanto las principales como las auxiliares o secundarias. Decimos aplicar y aquí tenemos ya nuestros datos. Estos son datos de velocidad, no son de posición, entonces vamos a cambiarlos. Para ello vamos a la etiqueta en Y, seleccionamos más y ahora seleccionamos XY, quitamos la selección a velocidad, decimos aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de la posición tanto en X como en Y del objeto. Podemos observar que los datos para Y quedan aproximadamente en 0, en tanto que para X comienzan en una determinada posición, aproximadamente 0.6 centímetros y luego 0.6 metros, luego disminuye cuando el objeto o el deslizador asciende en el riel y posteriormente aumentan cuando desciende otra vez en el riel. Podemos aproximarlos a través de una ecuación o de ecuaciones. Para ello vemos que los que están en Y se pueden aproximar con una recta y aquí nos aparece su ecuación, en tanto que para X, para X, que son los que están en rojo, nos vamos a aproximar mediante una parábola. Entonces seleccionamos cuadrática, probar ajuste, aceptar y aquí tenemos nuestros datos. Podemos observar que es un muy buen ajuste dado que redondeado a 2 decimales las incertidumbres nos quedan como 0. Entonces vamos a eliminarlas o vamos a decir que no las muestre. Recuerden que para ello damos doble clic sobre este cuadro y quitamos la selección a mostrar error estándar, le decimos aceptar y aquí tenemos ya nuestras ecuaciones que nos permitirán obtener el vector posición. En este momento interrumpimos o vamos a continuar en otro video.
tratando el movimiento de este objeto.